Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Como cada jueves se corresponde a la sección La Frontera, una economía viva. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Bienvenido, Fidel. Gracias, Darcy. Bien amigos, bienvenidos. Efectivamente, hoy, como acostumbramos, los jueves, estaremos tocando temas sobre el área de frontera. Y, hombre, el tema más importante del momento, que tiene que ver con frontera directamente, por supuesto, pero abarca también todo el territorio del Táchira y todo el territorio nacional, es el tema de la ayuda humanitaria. Y para hablar de este tema tenemos a un invitado muy calificado en el área, un experto en materia de internacionalismo, y vamos a hablar con él si la ayuda humanitaria en Venezuela es una realidad o una ficción. Y hablamos de realidad o ficción porque así como hay gente que la reconoce, la pide, la exige y la está esperando, hay quienes la niegan y la rechazan, ¿no? ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es el internacionalista Juan Guerra. Él es amigo nuestro, por supuesto, excelente, ya lo dijo Fidel, muy bien documentado en la materia de lo que es política internacional. Nos acompaña en este mediodía, atendió muy gustosamente nuestra invitación. Juan, una vez más, estás en tu casa aquí para polemizar y para discernir sobre todo un tema tan álgido, de tanta actualidad como es la ayuda humanitaria para Venezuela. Bienvenido, profesor. Darcy, gracias por invitarme. Fidel, como de costumbre, gracias, chamos. Muchísimas gracias por soportarme otra vez. Bueno, creo que es de perogrullo imaginarse las necesidades de 32 millones de personas alrededor de la crisis nacional. O sea, yo creo que ya pasamos el punto ese de no retorno de si aquí hace falta o no hace falta que nos ayude. Yo creo que ya eso está rebasado. Por supuesto que sí, justamente las organizaciones internacionales junto con organizaciones no gubernamentales tienen dentro de sus objetivos, de sus propósitos, proporcionar ayuda humanitaria a países que sobre todo en condiciones que son muy devastados por desastres naturales, por condiciones de guerra, en fin. Específicamente, ¿en qué consiste la ayuda humanitaria y qué es eso de ayuda humanitaria? ¿Cuáles son las organizaciones que dispensan tal ayuda? La ayuda humanitaria es un cordón de vida, ¿no? Es un cable a tierra, como diría Fito Páez. Qué bien, ese término. Me gusta esa relación. Sí, lamentablemente es así. Un cable a tierra que lo que hace es pegar el excedente de posibilidades que tiene alguna zona del mundo para meterle la mano a otra que está en un déficit desde el punto de vista de alcance de objetivos. O sea, repito, yo creo que ya rebasamos el punto de no retorno de que aquí se hace falta o no ayuda. Tú eres economista y manejas todo esto a la perfección, y se está hablando de que para el acceso a la canasta alimentaria básica venezolana se requieren 90.000 bolívares o 900.000 bolívares. 900.000 bolívares. Solo alimentos. Solamente alimentos. O sea, estamos hablando de que una familia de 4.5 miembros necesitaría algo así como el ingreso de 3 años y medio para comprarse algo así como 1 kilo de carne. Al día de hoy, por supuesto. Al día de hoy. Entonces, si esto no significa... Si la cesta básica completa está en 1.400.000. O sea, si esto no significa un gap enorme de pobreza, o mejor dicho, un gap enorme de miseria, bueno, hay que revisar las cuentas de Haití, que más o menos tendrá aproximadamente la cosa. Estoy viendo en el generador de caracteres precisamente las clásicas fotos esas que ocupan siempre las portadas de la revista Times. Que veía uno del África. Y que uno lo veía como algo muy remoto. Muy lejano. Muy lejano, en el fin del mundo de África. Eso pero no es conmigo. Y que de repente en Venezuela llegamos quizás a imaginar que podía haber situaciones extremas en la Alta Guajira venezolana, pero que ahorita forma parte de la cotidianidad de todo el espectro de la República de Venezuela. Dicho de otra manera, que puedo deducir de tus palabras, Juan, la situación que vive Venezuela, que vivimos los venezolanos, que es tan dura, tan fuerte, en términos de no poder el venezolano cubrir sus necesidades básicas y fundamentales, que implica entonces que estamos mal alimentados, en pésimas condiciones de salud, con problemas sanitarios graves en el país, en el contexto de un Estado fallido que no está en capacidad de responder.
Esto, en consecuencia, justifica sin lugar a dudas, es lo que entiendo de tus palabras, la intervención internacional a través de una ayuda humanitaria para salvar la vida de muchos venezolanos. Fidel, ¿es así? Personas que nos están viendo, adicionémosle, sumémosle a la ecuación que estamos hablando, el éxodo de probablemente un cuarto de la población venezolana que se ha escapado, que ha huido del país por hambre. Así de simple. Entonces, ante una situación donde tú tienes colapsado los servicios públicos de una buena cantidad y los servicios de vida y de sustento de vida de una buena cantidad de países del sur de la América, en donde casi el 20, el 25% de las masas migratorias son venezolanos, escapados, huyendo, despavoridos de la plaga que significa vivir en Venezuela y de todo lo que tiene alrededor Venezuela en contexto de plaga, si eso no justifica un proceso masivo, planetario de ayuda humanitaria, bueno, mira, tenemos que empezar a revisar los diccionarios. Nada más el año pasado, según Fundación Bengoa y encuestadora en COVID, arrojaron como de sus estudios que el venezolano perdió en promedio 12 kilos en 2018. De peso. 12 kilos. O sea, ya no es simplemente comentar que la gente va detrás de los camiones que recogen la basura en los McDonald's o en los restaurantes para identificar el tema de la miseria y el tema de la ingesta prácticamente nula de proteína, sino que es que ya es colectivo. Y si a eso le sumas el tema sanitario y el tema de medicina, bueno, tú estás montado sobre una bomba de tiempo de naturaleza sanitaria mayúscula. O sea, en Venezuela no ha estallado una pandemia gigantesca que nos retrotraiga a la Edad Media de la peste negra. Porque Dios es grande. Porque Dios es grande. Demasiado. Bien, nosotros debemos cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida regresaremos. Estamos conversando en este mediodía con el internacionalista, profesor universitario aquí de la Universidad Católica del Táchira, Juan Guerra. La ayuda humanitaria necesaria para Venezuela, ¿qué será? ¿Una realidad o una ficción? Muy atentos. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este jueves de Una Frontera Viva. En nuestra sección importante estamos hablando de un tema que tiene que ver con frontera, que tiene que ver con el Táchira, que tiene que ver con Venezuela, y estamos conversándolo con nuestro invitado, el internacionalista Juan Guerra, profesor universitario. Juan, quedó claro en el segmento anterior, hablando contigo, que la ayuda humanitaria es un hecho, es una realidad, es una necesidad innegable y que así lo entiende el mundo, sin lugar a dudas. Así ven la situación de Venezuela, que requiere un apoyo decidido a nivel internacional. Ahora bien, el régimen gobernante en Venezuela, Juan, niega la existencia de una crisis interna, mucho más aún niega la existencia de una emergencia humanitaria o de una tragedia humanitaria, que es lo que realmente estamos viviendo en Venezuela. No solo la niega, sino que la rechaza, y en consecuencia hay cualquier cantidad de declaraciones y de noticias de miembros del gobierno que rechazan la ayuda humanitaria y están argumentando que incluso no van a permitir el ingreso de ninguna ayuda humanitaria de ninguna naturaleza. Pero sin embargo se anunció por allí la llegada de una ayuda humanitaria rusa o china, un aporte, en fin. Y lo cierto es que, por ejemplo, para evitar que ingresara la ayuda humanitaria de las islas del Caribe, que va a ser acumulada o se está acumulando un centro de acopio en Curazao, se cerraron las fronteras marítimas y aéreas el día martes con las islas, por declaración, por orden de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Y ayer, al día siguiente, las Fuerzas Armadas Nacionales dieron una contraorden, no sabemos de dónde vino la contraorden, y abrieron las fronteras marítimas con Curazao, Aruba y Bonaire. ¿Cómo se interpreta esto en el contexto de la política y del derecho internacional? Bueno, yo creo que estamos claros y, por supuesto, trataremos de matizar las cosas y de no llamar necesariamente a las situaciones por su estricto nombre, por razones de educación, ¿no? De esencia. De cordura. Pero aquí lo que está en juego es un tema de la territorialidad venezolana. ¿Quién controla el territorio?
Y hay una apreciación, tanto interna como externa, de que las ayudas humanitarias están asociadas a un proceso de territorialización de las diferentes facciones que están en juego político en Venezuela. Si las ayudas humanitarias entran de la forma en que nos han advertido algunas partes de la ecuación política venezolana que van a entrar, sin duda alguna, el actual régimen venezolano va a tener que hacer una revisión importante de su capacidad real de control de territorio. Si ocurre lo contrario, que hay una actitud de bloquear las ayudas humanitarias, pues ya sabemos que se pueden disparar una serie de protocolos relacionados con crímenes de lesa humanidad a nivel planetario. O sea, el tema es complejo, muy complejo, y el tema de las ayudas, de las asistencias humanitarias, está vinculado al derecho de gentes, está vinculado a la naturaleza misma del mundo posmoderno, que está muy creído y muy convencido de que tiene que preservar la vida de la vida humana. De la vida humana, ¿no? Entonces, cuando existen este tipo de restricciones, repito, 2 o 3 pasos más allá de si es necesaria o no la misma, pues ya lo damos por sentado de que sí es necesaria. Si tú la bloqueas, tú estás incurriendo en una serie de situaciones. Y si tú la aceptas y das permisividad a lo mismo, pues tú estás entrando en una dinámica en la cual tú estás de alguna u otra forma aceptando una penetración territorial. Por ese lado, el régimen actual, el señor Maduro y compañía, están totalmente claros y tienen una lectura precisa. Ajá, hay una... Es correcta. Sería bueno preguntarnos por qué el gobierno se niega a aceptar la ayuda humanitaria planteada por estas organizaciones internacionales. ¿Será que están en una disyuntiva? Vale preguntarse esto, ¿no? Si aceptan la ayuda, pues eso los pondría, te digo, con bastante opinión y duda ante sus seguidores, porque aceptarla por parte del gobierno sería decir, bueno, sí, la aceptaron, no tuvieron carácter, sé y de quién se la ofrece. Y la segunda, ¿por qué se niegan? Una razón sería que aceptarla es evidenciar su fracaso. Por una parte pondrías en evidencia la situación actual, pero para eso tampoco hace falta que aceptes o no aceptes, porque el mundo libre completo sabe que el Estado venezolano en este momento es un Estado fallido por su incapacidad de satisfacer las necesidades de su colectivo, y eso explica, entre otras cosas, el pánico, la migración masiva que hemos tenido de Venezuela. No se puede tapar el sol con un dedo, criollamente hablando. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. A menos que tú gasees a la población con el agente estúpido. Entonces tú estupidizas a toda la gente con este agente que seguramente lo inventaron en algún laboratorio loco, y entonces, bueno, toda la población se convierte en imbécil y entonces está convencida de que aquí no pasa nada. Pero eso va a estar reñido con el papá que está oyendo por las noches al niño pegar gritos porque se está acostando con hambre, como está pasando en buena parte de las 6,5 millones de familias que existen en este país, ¿no? Entonces, insisto, aquí el tema está relacionado con quién domina realmente la jugada de ajedrez del territorio. Y aquí hay unas fichas de naturaleza geoestratégica que se están moviendo alrededor de quién conecta y quién controla la territorialidad del país. Correcto. En el contexto de un Estado fallido, el axioma básico de esa ecuación de un Estado que está relacionado con la tenencia de un gobierno, una población y un territorio, en esa situación el territorio también está implosionado. Aquí hay una disputa territorial. Repito, el gobierno o lo que está ocurriendo alrededor de la toma de decisiones del señor Maduro está totalmente claro. Aceptar la ayuda humanitaria significa un fracaso para su proyecto político. Bueno, veamos hasta qué punto toman el riesgo de aceptarla o no. Eso está muy próximo a dilucidarse. Correcto. El sábado vamos a ver qué pasa. ¿Qué actitud va a tener el gobierno, el régimen que preside en este momento el señor Maduro, y qué actitud van a tener el resto de los jugadores geopolíticos del planeta alrededor de la acción que tomen ellos en ese particular? Para cerrar rapidito este segmento, Juan Guerra, internacionalista,
hasta tanto un Estado fallido no se convierte en un problema regional porque traslada su situación y sus problemas a los países vecinos, no hay este tipo de reacciones. Y lo estamos viendo en Venezuela por el hecho de que alrededor, porque esos cálculos que hay por allí están muy cortos, alrededor de 7 millones de venezolanos han salido del país. Porque si a Colombia, según datos de la Migración Colombia, en el año 2018 entraron y se quedaron 1 millón de venezolanos solo en Colombia en un año. Entonces estamos hablando de 7, 8 millones de venezolanos que han salido. Sí, posible. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos para continuar conversando con el internacionalista Juan Guerra sobre el tema que nos tiene en atención hoy, la ayuda humanitaria para Venezuela, ¿realidad o ficción? Ya venimos. Bien, y continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy jueves de Frontera. Nos acompaña en este mediodía el internacionalista Juan Guerra. Bien, ¿qué implicaciones tendrá la ayuda humanitaria al entrar aquí por nuestra frontera? Táchira es un país, es un estado fronterizo. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que entra sí o sí ante la posición del gobierno del presidente Maduro, que dice que se resisten totalmente. Entonces, ¿qué implicaciones traería para nuestro estado de entrar tal ayuda? Yo quiero decir algo muy responsablemente, ¿no? Estamos ante una situación a partir del sábado dentro de la absoluta incertidumbre. Yo no tengo datos para decir qué puede pasar. No. Yo creo que nadie... Ni no podemos, aunque tuviéramos los datos, no los podemos. A menos que tengamos la gran bola mágica y ahí más o menos dilucidar las cosas y hacer hasta apuestas. O contratar al chamán de la parada. ¿No? Debe tener mucho trabajo. Posiblemente todo el mundo lo está consultando. Pero mi preocupación va más allá. Nosotros vivimos a 60 kilómetros de Cúcuta, pero Caracas está a 900. Y Valencia está a 700. 700 y pico. ¿Okay? Entonces, supónganse que efectivamente no ocurre ningún desastre ni ningún horror en el momento del paso del puente, que inclusive alguien de buena manera quita los estorbos que están ahí, las trampatanques que tienen ahí, las maravillosas fortificaciones posmodernas que tienen ahí. ¿Cómo llega a Caracas esto? ¿A pie? ¿Una cadena? Espérate. Yo me la compré y la conocimos en la época de la guerra de Vietnam a través del camino Ho Chi Minh. Pero yo no sé de ningún camino Ho Chi Minh en Venezuela. O sea, tú tienes que pasar 900 kilómetros de problemas para llegar a Caracas. Para llegar a Caracas. Y para llegar a Puerto La Cruz son 1.300. A del Tamacuro. Y a del Tamacuro son más. O sea, estamos hablando de que la capilaridad venezolana está en juego en esto. Sí. Porque pasar, si para una persona común y corriente, ir en su carro de aquí a Caracas, hoy en día es todo un suplicio, no hay combustible, hay problemas cariñosos y afectuosos en todas las alcabalas que aparecen con una capacidad y una velocidad increíble, nos dan todo el aprecio, el cariño y la solidaridad bolivariana en cada uno y en todos los puntos de control a todo lo largo del país, incluyendo los que nos atracan y los que nos cuidan. Uno no tiene muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo van a ser N cantidad de toneladas de medicamentos y de alimentos que tienen que llegar a las manos más necesitadas de este país? Porque repito, o sea, nosotros por nuestra condición de estado fronterizo lo vemos muy fácil. Llegar a San Cristóbal es sencillo, porque a la final tenemos que pasar por 2 puntos de control, Peracal y uno que otro más. Pero para llegar a Caracas o para llegar a Mérida o para llegar a Puerto La Cruz, indiferentemente de que a Barinas, a llegar a Barinas, indiferente de que mucha ayuda humanitaria va a entrar por la costa del Caribe y también por la frontera de Brasil, en fin. Queda ver, lo que tú tienes emblematizado y de una manera bien visibilizado de lo que va a ocurrir el sábado es esto, que repito, es más un ícono que otra cosa, lo cual no quiere decir ni mucho menos que la acumulación de recursos que está del lado colombiano no sea enorme en este momento. Porque es que no ha llegado un camión ni 2 camiones, han entrado hasta el cansancio Galaxy repletos de comida y repletos de alimentos y repletos
de medicinas que tienen grandes sellos que dicen USAID. Que no están contaminados. Eso está más regulado. Oh. Ahora, finalmente... No, o sea, nadie se suicida en primavera. O sea, eso es algo así como el gas estúpido que yo dije que iban a ponerle a la gente, ¿no? Los norteamericanos nos mandan comida dañada. O sea, es que eso, por favor. Tienen demasiada comida para estar dañándola. O sea, aquí hay un esfuerzo planetario y muy particularmente de la administración norteamericana actual de ayudar a este país que está destruido. En la miseria. En la miseria más absoluta y contundente. Entonces, ahora, yo no sé. Ahora, para cerrar, Juan Guerra, internacionalista, con quien estamos conversando. A ver, ¿cómo ves tú, aun cuando no tenemos una bola de cristal y ciertamente puede pasar cualquier cosa, como puede que no pase nada, ¿no? Porque estamos en esa situación. ¿Cómo crees tú que se va a desenvolver este tema de la ayuda humanitaria? Como yo veo la ayuda humanitaria también o adicionalmente al tema de naturaleza de soporte humano, y lo tengo que ver obligatoriamente como un tema de naturaleza geopolítica, yo digo y creo que cualquier acción que ocurra el sábado es beneficiosa para la oposición venezolana. Cualquier tipo de acción es beneficiosa para la oposición venezolana. Me explico. Yo creo que el aparato político que aún maneja el señor Maduro está perdiendo en cualquiera de los escenarios que se lleven a cabo o que se desarrollen el sábado en frontera venezolana. En cualquiera perdió. Y eso es algo que tiene que llamar a la reflexión a los estrategas venezolanos. Una preguntita, pero es válida. ¿Vas a ir al concierto? Tengo información de que ya no se puede uno mover hacia abajo. Es probable. Para ir a ver el concierto en tienditas. Para bajar. Ah, en tienditas. En tienditas. O el otro, o sea... No, lo que pasa es que no, ese es un secreto. No lo vas a decir. Sí lo digo. ¿A cuál? Lo que pasa es que una vez que ya no va Servando y Florentino, que son mis ídolos, al de tienditas, pues perdí el estímulo, porque para ver a Tino Mora en silla de ruedas, pues me cuesta. Bueno. Cosas de la vida. Sí. Juan, muchas gracias por tus apreciaciones. Por muchísimas gracias, Juan. Acompañado para conversar un poco sobre este tema tan delicado y tan complejo, ¿no?, que estamos viviendo en Venezuela. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Esperamos haber podido aportar algo de información para entender de qué se trata todo este tema de la ayuda humanitaria. Darcy. Sí, amigos, de igual forma, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia, con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz jueves, buen provecho.